Shalom Ubraja, Erev Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Estamos estudiando el capítulo 15 de Masejet Shabbat del Tratado de Shabbat y estábamos viendo los nudos que están permitidos o no están permitidos en Shabbat. Vamos a estudiar a partir de la segunda Mishnah del capítulo y vamos a compartir el material para que todos podáis echarle un ojo. Y después yo me olvidé de bajar y nadie puede seguir por donde vamos. Muy bien. Entonces nos dice así. Nos dice la Mishnah. La verdad es que donde estoy está complicado el lugar de encontrar un lugar para apoyar las cosas. Dice la Mishnah. יש לך קשרים שהם חייבים עליהם חטאת. כקשר הגמלים או כקשר הספנים. Es decir, hay algunos nudos que, aunque se hagan en Shabbat, la persona no es culpable de haber transgredido de Shabbat. Y no son como los nudos que habíamos visto de los camellos o de los barcos. Si os acordáis, ayer habíamos hablado del nudo que tenía el camello en el hocico, en la nariz. Bien, este tipo de nudo. ¿Sí? Y el nudo del barco, ¿verdad? Era el anillo este que se hacía en el barco para sujetar el barco. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice? Hay algunos nudos que no tienen la obligación de traer una ofrenda, que no son como el nudo de los camellos o como el nudo de los barcos, que esto sí que se tiene que traer una ofrenda de jata. Sino que la ley para estos tipos de nudos que está mencionando ahora la Mishnah es patura balasur, es decir, la persona está exenta de traer la ofrenda, pero está prohibido hacer ese tipo de nudos. Y la Gemara nos va a explicar cuáles son. Y sigue la Mishnah y dice, a priori, kosheret isha miftah halukah. La mujer puede atar los nudos para sujetar su haluk, su vestimenta. ¿Sí? Es decir, es una vestimenta, el haluk, una túnica larga, que tiene a un lado, se ata aquí arriba y se ata aquí arriba, o tiene dos correas muy largas, y de la parte derecha se ata hacia la parte izquierda y de la parte izquierda se ata hacia la parte derecha. Vamos a volver a poner aquí los esquemas, si puede ser. Esto no me deja. A ver si esto lo puedo mover. Lo puedo mover, qué bueno. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos casos? Dice el haluk, mafteach haluka, es decir, es esto que estáis viendo aquí. Bien. ¿Qué más? Dice, Bejute se baja, y los hilos del Kisui Rosh, Beshel Pesikia, es decir, la pesiquia, aquí veis, es una especie de cinturón muy ancho que tiene una correa que lo ata de un lado y para el otro. Uretsuot Minal Besandal, o las correas de los zapatos o de las sandalias. Benodot Yain Beshemen, es decir, también está permitido atar las cantimploras de vino o de aceite. Veis aquí que esto es una bolsa de piel que se llenaba de vino o de aceite y entonces se cerraba para conservarlo. Y además también se puede hacer ukederash el bazar, es decir, poner sobre una olla, bien, una tapadera también de piel y poner una cuerda alrededor y hacerle un nudo. También estaba hacer ese nudo, permitido. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, koshrim lifne habehema bishvil shelo tetze. También dice Rabbi Eliezer que está permitido hacer un nudo frente al corral. Uy, este me quedó girado. Bien, pero se ve bien, ¿verdad? Frente al corral del animal para que el animal no pueda salir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí estos son lo que nos trajo la Mishnah. Vamos a ver ahora lo que nos explica sobre esto la Gemara correspondiente. Dice así. La Gemara entiende que aquello que dijo la Mishnah, que la mujer puede atar la forma de atar su haluk y etcétera,
ella viene a enseñar la Gemara, que aquello que dijo al principio, que algunos nudos se es culpable por ellos. Por eso, pregunta la Gemara y dice, Haguf Akashia, Amart, Yesh Kesharim Shen Hayabim Alehen Hatat. Es decir, justamente empezaste diciendo que hay nudos por los cuales no se es culpable y hay que traer una ofrenda de Hatat. Shelo que Kesher Agemalim u que Kesher Sapenim. Y que no son como los nudos de los camellos o los nudos de los barcos. Que sí, por eso sí se necesita traer una ofrenda. ¿Qué es lo que entendemos? Hiyuba hu delika ha isura ika vehadartane kosheret isha miftah haluka. Es decir, ¿qué es lo que yo vengo a entender? Vengo a entender, perdón, voy a acercarme así para que me dé un poquito más de luz y pueda apoyar bien mi Gemara. ¿Qué es lo que me viene a enseñar? ¿Qué es lo que yo vengo a entender? Que el hiyub, la obligación de traer una ofrenda es porque no hay prohibición. ¿Sí? Pero aquí después nos dice, se enseñó después, que la mujer puede atar. Es decir, utiliza el lenguaje de kosheret, de atar. Mashma se entiende que afilu lejatjila, que incluso a priori, es decir, de lo que la Mishnah nos está diciendo, que hay nudos que no se es hayab. ¿Qué es lo que entiendo? Que si no es hayab, ok, está patur, está exento de traer la ofrenda, pero es asur, está prohibido. Pero después la Mishnah nos dice que la mujer ata, es decir, a priori está permitido atar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué utilizó el lenguaje hayab? Bien. She'en hayabin. Hayabin nos da a entender la obligación de traer la ofrenda. ¿Sí? Pero no nos dice que está exento a priori. Bien. Entonces, esa es la pregunta que trae la Gemara. Entonces, ¿cómo responde? Dice la Gemara, ajá kamar, y es que Sharim She'en hayabim alen hatat. Dice, efectivamente hay que explicar así. Hay nudos que no se es culpable de traer una ofrenda de hatat delictiva por ellos, que no son como el nudo del camello y el nudo del barco, por los cuales sí hay que traer una ofrenda. Y la Mishnah nos vino a enseñar, ¿sí? Estos nudos, cuando nos vino a decir estos nudos, ¿de qué nudos está hablando? Dice, Umaynihu, ¿cuáles son estos nudos que nos está trayendo la Mishnah? Yo podría haber pensado que eran los nudos que dijimos ayer, es decir, esos anillos de cuerda que se hacían. Entonces dice, Kitra de Catre Bismama, es decir, el nudo de la cuerda del anillo que se pone sobre la nariz del camello, Bekitra de Catre Beisterida, el nudo que se hace en forma de anillo que se pone sobre el barco. Ahí es donde el Hiyubu del Eka, ¿sí? Ahí no hay Hiyub Hatat. No hay obligación de hatat. Hay isur lejatjila. Ahí hay una prohibición a priori. Ika. Es decir, hay isur lejatjila ika. ¿Por qué? Porque a veces se dejan esos nudos durante mucho tiempo, una semana o 2 semanas. Y sigue la Mishnah y dice, Beyesh mutarin lejatjila. Hay algunos que se permiten a priori. Umaninu kosheret miftahat haluka. ¿Y cuáles son estos? El nudo que se hace para sujetar la prenda de la mujer. Bien. Muy bien, dice la Mishnah, Kosheret Isha Miftah Haluka. Miftah Haluka. La mujer puede atar el cuello de su haluk, de su vestimenta. Pregunta la Gemara Pshita, dice, eso es evidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este nudo que se hace en la vestimenta está hecho para después quitarse, para después desatarse, no es un nudo permanente. Entonces responde la Gemara y dice, Lotrija de Itle Tre Dashe. Dice, no, esta enseñanza es necesaria ¿por qué? Porque esta haluk, esta prenda que tiene 2 nudos que se hacen. Es decir, un nudo sobre un hombro y otro nudo sobre otro hombro. ¿Sí? Entonces yo puedo desatar solamente uno y quitarme la prenda y el otro quedaría unido. Entonces, Mau de tema Hadminayu. ¿Sí? Batule Mavtil. Es decir, con uno solo, desatando uno solo, yo ya podría quitarme de encima el haluk.
¿Sí? Kamash Malan. Entonces, Kamash Malan, ¿qué quiere decir? Que por eso viene la Mishnah a enseñarte y decirte, no, incluso esos nudos que se hacen ahí también se pueden desatar. ¿Por qué? Porque es verdad que puedes desatar uno solo para quitarte la prenda, pero a veces te quitas uno, a veces te quitas el otro y no se sabe a priori cuál es el que te vas a quitar. Y por eso cualquiera de los dos se va a desatar en Shabbat y por lo tanto está permitido a priori hacer este tipo de nudos. Sigue la Mishnah, segundo caso que trajo, y dijo, la mujer puede atar los nudos de su sebajá. ¿Sí? Es decir, habíamos dicho que la sebajá era lo que se ponía debajo del kisui rosh, que era como una especie de red. Pregunta la Gemara, Pshita, dice, esto es evidente. Es decir, que está permitido. ¿Por qué? Porque ese nudo que hace para atar bien su kisui rosh, se lo va a quitar, lo va a desatar, no es un nudo permanente. Responde la Gemara y dice, los trija dirvijala. Es decir, ¿por qué es necesario enseñar esto? Porque estamos hablando del caso en el cual el kisui rosh le va un poco grande. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Mishlaf shalfala. Es decir, que la mujer va a venir y lo va a quitar sin desatar el nudo. Pues como responde la Gemara, Kamash Malan de Isha Hasa al Seara. Entonces ven de aquí, aprende. Que no es así, ¿por qué? Porque la mujer se preocupa por sus cabellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el momento en el que va a quitar, ¿sí? Este haluk, Umishra Shaidala. Entonces, va a arrancar sus pelos, una parte de sus pelos. Y entonces, por eso siempre pone cuidado de desatar la sebajá antes de sacarse. Muy bien. Teniendo la Mishnah, también sigue la Mishnah hablando. Ahora habla de las sandalias. Y dice así, minal ve sandal, es decir, zapatos y sandalias. Pregunta de la Gemara, Idmar, es decir, estudiamos en varias vereitot que se contradicen sobre este tema. Dice, itirretsuot minal ve sandal, puede desatar las correas del zapato y de la sandalia. Tane hada hayab hatat. Uno dice que tiene que traer una ofrenda de hatat, es decir, que profanó Shabbat. Betania idach patur, y otros enseñan que está exento de traer la ofrenda a Balasur, pero está prohibido hacerlo. Betania idach mutarle hatjila, y otros enseñaron que está permitido a priori. Kasha min al, kasha sandal a sandal, que vemos aquí, entre todas las braitot, que hay una contradicción entre la opinión sobre la sandalia en todas las Beraitot y hay una contradicción en la opinión sobre el zapato en todas las Beraitot. Es decir, en las palabras de la Gemara, es decir, Kasha min al, Kasha sandal a sandal. Responde la Gemara y dice, min al o Kasha, en realidad, entre un zapato y en una Beraita y de zapato en la otra Beraita, no hay dificultad. Ha de katane hayab hatat, vide ushkape. Es decir, aquella persona que dice que es culpable y que tiene que traer una ofrenda de hatat, está hablando de un zapato, de un nudo de zapato que hizo el zapatero. ¿Por qué? Porque el zapatero fija las correas del zapato con un nudo que es fijo, que está hecho para quedarse siempre. ¿Sí? Entonces, aquella persona que desata este nudo es hayab hatat, tiene que traer una ofrenda de hatat. La veredad segunda que dijo Patura Balasur, que está permitido, no, que está exento, perdón, de la ofrenda de Hatat, pero que está prohibido hacerlo a priori, ¿en qué caso está hablando? Vide Rabanan, es decir, de los zapatos de los sabios. Dos versiones. La primera versión es que dice que los sabios, cuando se quitan los zapatos, para no perder tiempo, se los quitan sin desatar el nudo. ¿Sí? Entonces es un nudo que a priori va a quedarse durante mucho tiempo hecho, pero no es lo habitual. Entonces, Patur, la persona está exenta de la ofrenda, pero está sur. A priori no lo hagas. La otra opinión que trae aquí es que los Talmidei Jajamim no se quitaban los zapatos durante toda la semana, desde viernes hasta viernes. Bien. Entonces, a pesar de que no es Hayab Hatat, de que no tiene la obligación de tener una ofrenda de Hatat, puesto que no, ¿por qué? Porque no es un nudo que dura para siempre y que se va a quitar. Nos enseñó que a priori no lo haga ese nudo.
Ahora, cuando dijo la Bereita mutar lejatjila, que está permitido a priori hacer ese nudo en los zapatos, Bedivne Mejosa, estamos hablando de las personas de la ciudad de Mejosa. ¿Qué les pasaba a las personas de la ciudad de Mejosa? Que eran muy snobs, ¿sí? Muy elitistas. Y entonces siempre querían tener la ropa en perfecto estado. Y eran muy meticulosos en desatar siempre sus zapatos y en ponerlos de tal manera. Y entonces por eso sabemos que ese nudo que hizo a la mañana seguro que va a estar desatado a la tarde. Muy bien. Sigue la Gemara. Esto era en cuanto a min'al a min'al. Es decir, ¿por qué en unas Breitot nos dice que el zapato, atar un zapato, está prohibido y se trae una ofrenda? ¿Por qué nos dice que a priori no hay que hacerlo así, pero si lo hizo es patur a balasur? Es decir, que si lo hizo está exento de la ofrenda, pero no debe hacer así. Y la tercera Breitot nos dijo que a priori incluso puede hacerlo así porque está exento totalmente. Eso era sobre el zapato. Ahora vamos con la segunda contradicción. Sandala, sandalocasio. Es decir, la sandalia, frente a la sandalia, no hay dificultad. Aquel lugar donde se enseñó que la persona es culpable y tiene que tener una ofrenda de hatat, videtaille. Es decir, está hablando de los Soharim Ishmaelim, de los comerciantes árabes, de Catre Ushkafe, que los zapateros atan sus correas con un nudo fijo. La segunda verita, cuando dijo Patura Balasur, que está exento de la ofrenda pero está prohibido hacerlo, ¿dónde es? Videjumerrata. Es decir, está hablando del anillo que son como las lulaot. Es decir, tenemos el zapato y en el zapato tenemos los agujeros por donde van a pasar los cordones, ¿sí? Entonces, estamos hablando de eso, ¿sí? Que no es un nudo que es permanente. Ahora, de catre inhu, ¿por qué? Porque ellos mismos atan estos nudos por las correas por esos agujeros. Y no es el zapatero. Entonces no es un nudo que se llama un nudo shelkayama, un nudo que está hecho para durar para siempre. Y además, los atan y los desatan según la necesidad. ¿Sí? A veces dejan ese nudo durante una semana, a veces lo dejan durante un mes y a veces lo desatan en el mismo momento. Ahora, cuando dijo el sabio que enseñó mutarle Hatjila, que está permitido a priori, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sandalia? De sandal, de navke betre, es decir, de una sandalia que utilizan dos personas. ¿Bien? ¿Cómo es esto? Bien, hay que entender, yo creo que las sandalias de las que estamos hablando tienen una estructura diferente a lo que es un zapato. El zapato es cerrado y tiene su talla. La sandalia, ¿sí? Se ataba con correas. Entonces, y subía por la pierna, ¿verdad? Entonces, en función del pie que tú pongas, vas a tener que atar de una manera o de la otra para que la sandalia te sujete bien el pie. Entonces, estamos hablando de una sandalia que utilizan dos personas. ¿Qué va a pasar? Cuando yo me la quito, el nudo que yo hice no se va a quedar. ¿Por qué? Porque después la va a utilizar la otra persona que tiene una medida de pie diferente a la mía. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? Que de Rabbi Yehuda, como hacía Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda a Juá, porque el Rabbi Yehuda, el hermano de Rab Salah Hasida, de Rab Salah Hasida, Havale Hauzuga de sandales. Él tenía un par de sandalias. Zimnim de Nafik Be Ihu, a veces se las ponía a él. Zimnim Nafik Be Yenuke, y a veces las ponía a su hijo, ¿sí? Entonces movían ese nudo. Ahora un Shabbat, ata Rabiuda le cambió de Abaye de amarle que hay gabna. Es decir, una vez, un Shabbat, fue Rabiuda de Abaye. Perdón. ¿Puedo estar las sandalias para que las ponga mi hijo? Entonces le dijo a Abaye, Hayab Hatat. Dice, no, en ese caso eres Hayab Hatat. Tienes que tener una ofrenda de Hatat. Amarle Rabiuda Ashta
¿sí? Es decir, si me hubiese respondido Patura Balasur, estoy exento de la ofrenda, pero que está prohibido hacerlo así, ya habría sido difícil para mí. ¿Por qué? Porque está prohibido. Pero tú vienes, dijiste que seguro que tengo que traer una ofrenda. Amarlo a Valle, le dijo a Valle, Maitama, ¿sí? ¿Por qué motivo es difícil para amarle? Le dijo la viuda, Mishum, de Bejol, Nami Zimnin, Nafikna, Be, Nafik Beuka. Dice, ¿por qué es difícil? Porque a veces en la semana me los pongo yo y a veces se los pone mi hijo. Amarle, entonces le dijo a Valle, y Aji, mutarle Jajil. Si es así, entonces está permitido a priori hacer y deshacer ese nudo. Muy bien, de la Gemara trae algo que tiene que ver con las sandalias ahora. Rabbi Yirmiyah Habakazil Batre de Rabbi Abau Becarmelit. Rabbi Yirmiyah, perdón, me he olvidado de pasar aquí me he emocionado. Pashut, me he emocionado. Muy bien. Aquí estamos, Rabbi Yirmiyah. Entonces, Rabbi Yirmiyah estaba caminando junto con Rabbi Abau en un carmelit. ¿Sí? Sabemos que un carmelit es un dominio que es un dominio prohibido por los sabios, que no es ni dominio privado ni dominio público. ¿Bien? Entonces dice, y está prohibido transportar en un dominio carmelit por un decreto de los sabios. Entonces dice, Ifsi, ¿qué le pasó? Se le rompió una correa de la sandalia. ¿Sí? Retzua de sandale. ¿Sí? Y se le cayó la sandalia de su pierna. Y está prohibido desplazarla en un carmelit. Entonces Amarle le dijo Rabbi Yirmiyah a Rabbi Abau, Mai ni abadle, ¿qué voy a hacer con la sandalia? Para que me esté permitida llevármela hasta mi casa. Entonces Amarle le respondió Rabbi Abau, Shekol, es decir, coge algún tipo de hierba. Shekol gamelach de hazde, es decir, algún tipo de hierba que esté que esté húmeda, porque eso está permitido, es decir, no es muxé, ¿por qué? Porque es apto para que lo coma un animal. Entonces coge algo de eso, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer con esa hierba? Por supuesto, estamos hablando de una hierba que tiene que ser alargada, ¿verdad? ¿Sí? Alargada. Gamilah de hazde le mahal behema. Ujroj y coge el sandal, ¿sí? Y en lugar de la retzua, coge esta planta y y átatelo para llevártelo a tu casa. Entonces dice la Gemara, trae una historia más sobre esto. Abaye, Habakakame, ¿sí? Abaye estaba viniendo delante de Rab Yosef en su patio. Y de repente se le cortó la retzua, es decir, la correa de la sandalia. Amarle le dijo Rab Yosef, Mayavidle, ¿qué es lo que voy a hacer? Amarle, Rab Yosef, Shavke. ¿Qué le dijo Rab Yosef? Déjalo ahí donde está y no lo muevas. Y pregunta a la Gemara, Maishenami de Rab Yirmiyah Hatam. Dice, ¿por qué? Espera, ¿por qué Rab Yirmiyah pudo moverlo arreglarlo con una hoja y llevarlo? Y aquí Abaye no lo pudo mover. Rab Yosef le dijo que no lo mueva. Dice, Hatam, es decir, en cuanto a Rabbi Yirmiyah, ese sandal cayó en un carmelit. ¿Sí? Velo Nimta. ¿Sí? Y entonces es un lugar que no está guardado. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que entonces por eso se le permitió de manera excepcional de atarlo y de llevarlo para que no se pierda. Ajá, pero aquí, en el segundo caso, en el de Abaye, delante de Rabbi Yosef, Minta, es decir, estaba en el patio de Rabbi Yosef, que es un dominio privado, y ahí va a estar cuidado y nadie se lo va a llevar. Sigue la Gemara y continúa Abaye preguntando a Rabbi Yosef, Beha Manahu, es decir, ¿está permitido repararlo? Es decir, reparar un utensilio.
si está permitido repararlo, ¿por qué está prohibido desplazarlo? ¿Sí? Es decir, que en ningún lugar ¿por qué? Muy bien. Entonces hay que entender ahora dónde se le rompió el zapato. ¿Sí? Es lo que va a estar hablando ahora. Dice incluso que se rompió en la parte exterior, que cuando lo vas a reparar todo el mundo va a ver que ya lo has reparado. Y es desagradable, es decir, no es presentable con un zapato remendado así. ¿Sí? De todas formas, de ahí veina, que es lo que yo podía haber hecho, veafigna le miyamin le small, que es lo que yo podía haber hecho. Podía haber cogido y cambiar el pie izquierdo por el pie derecho y el pie derecho por el pie izquierdo. ¿Qué quiere decir? Sí, yo tengo dos zapatos. Se me estropea el zapato en la parte exterior. Bien. Y entonces vengo a hacerle un remiendo. Todo el mundo va a ver el remiendo porque está por la parte exterior. Pero si yo cojo el pie derecho, por ejemplo, donde se me estropeó, la parte exterior está aquí, ¿verdad? Y lo pongo en el pie izquierdo, entonces el remiendo va a quedar por dentro y nadie lo va a ver. Y el del pie izquierdo, que está totalmente correcto, lo pongo en el pie derecho y nadie va a ver que está remiendo. ¿Sí? Entonces esto es lo que le pregunta a Valle. Y entonces, ¿qué le responde? Amarle Rayosef, ni de Cametares. ¿Sí? Aquello, así es como está dicho, que dice Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yohanan más adelante en la Gemara, Aliba de Rabbi Yudá, según la opinión de Rabbi Yudá, y dice que cuando se corta una correa exterior, ya no se puede, ya no se considera que esa sandalia es un keli, es un utensilio. Shmamina, alajá que Rabbi Yehuda. Entonces se entiende de aquí que el alajá se fija como Rabbi Yehuda. ¿Sí? Y por eso yo fijé, dice Rabbi Yosef, que no puedes desplazar la sandalia. Entonces viene la Gemara y dice, Maihi que Rabbi Yehuda. ¿Qué quiere decir que el alajá es como Rabbi Yehuda? Maihi, perdón. Maihi Ehan, es decir, ¿dónde encontramos que Rabbi Yohanan explica según la opinión de Rabbi Yehuda? De Tania, pues enseñó en una veraita, una sandalia que está impura. ¿Por qué podría estar impura? Porque una persona que es Zab, que tuvo una secreción, estuvo sobre ella y entonces esa adquiere la impureza que se llama de midras. ¿Bien? Entonces, una sandalia que está también, que eh, eh, se le rompieron sus dos osnav. Ahora vamos a ver lo que es. Oshete teresiotab, ¿sí? O shenital al kaf shelo, o que se le separó totalmente la suela. ¿Sí? Tahor es tahor. Muy bien. Entonces tenemos aquí tres conceptos. El primer concepto son los osnav. Bien. Para eso yo creo que nos va a ayudar esta imagen que tenemos aquí del zapato. Muy bien. Si os fijáis aquí, este zapato tiene aquí una cosa así. Eso que está ahí, más o menos, se ve, ¿verdad? Es decir, eso que está ahí. Bien, quiere decir que sobre la base del zapato, hay una especie de ozen, como una oreja, por eso lo llaman osnab. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los osnab. Los trisotab son los agujeros estos. Esto es el trisotab. Bien, el agujero este, por donde se pasa el cordón. Muy bien, si se rompió el ozen o se rompió el tris, bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Epa. O si se separó completamente la suela, o si se separó completamente de la suela, es tahor. ¿Qué quiere decir que es tahor? El zapato estaba impuro, pero una vez que un utensilio pierde su nombre de utensilio, automáticamente deja de estar impuro. Entonces, vemos que el hecho de que se rompió el zapato por un lado, ¿sí? Uno solo de sus ozen o uno solo de los trisim, entonces pierde su nombre de Keli y entonces por eso ya deja de estar impuro. ¿Qué quiere decir? Que ese zapato ya no se llama un zapato. Bien, perdón un segundo.
Perdón un segundo. Pierde el nombre de zapato, dijimos. Muy bien. Voy a tener que cortar porque después tenemos otro shiur para los niños. Muy bien. Entonces dice... Perdón un segundo. Entonces, si se le rompió una sola, Tahor, perdió su nombre de Kelly. Perdón, no, perdón. Entonces ahora no, vamos a decirlo bien. Se le rompieron los dos osnab, las orejas de los dos lados, o los agujeros por todos los lados, de los dos lados, o completamente se le salió la suela, ¿sí? Entonces Tahor perdió el nombre de Kelly, ¿sí? Ajad me osnab, o ajad miterizotab, o shenital robakab, shelo también. Pero si solamente se le rompió una de las orejas, o uno de los agujeros, ¿sí? O la mayoría de la suela se separó, el zapato está me. ¿Por qué? Porque todavía puedo repararlo y mantiene su nombre de Kelly. ¿Sí? Entonces, incluso que se separó, que se rompió el osen o el trisarit exterior, a pesar de que es algo que es una pérdida de cabot para la persona que lleva el zapato así remendado, ¿sí? Incluso mantiene la impureza. Entonces, la viuda Omer, nifseka, si se le rompió un ozen o un trisit, hapenimi, si es el interno, también es impuro. ¿Por qué? Porque el interno no se ve y entonces yo lo puedo todavía reparar y no va a perder su nombre de Kelly. Ajitzoná, tajor, pero si se rompió la exterior, es puro. ¿Por qué? Porque es un gnay, es un desprecio hacia esa persona llevar un zapato así remendado, que todo el mundo va a ver porque el remiendo está por fuera. Y entonces pierde su nombre de Kelly. Entonces de aquí vemos que según la opinión de la viuda, no sirve la posibilidad de intercambiar los zapatos del derecho al izquierdo. La marula, veidme, Raba, Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, que Mahloket, Leinyantuma. Es decir, de la misma manera, dice Ula, que dijo, que fue dicho por Raba Barbarjana, que dijo Rabbi Yohanan, que esta discusión que hay en cuanto al concepto de impureza, Kach Mahloket Leinyan Shabbat, es la misma discusión que hay en cuanto al tema de Shabbat. Avaló leñan jalitza, pero no en cuanto a la mitzvah de jalitza. ¿Qué es la mitzvah de jalitza? Una mujer que fallece el marido, lo alenu, y no dejó hijos, y el marido tiene un hermano, tenía el hermano la obligación de casarse con ella. En caso de que el hermano no quiera casarse con ella, entonces tenía que hacer una ceremonia que se llamaba la jalitza. Bien, eso nos lo va a contar la Torah en el libro de Devarim. Bien, esa jalitza se hacía sacándose el zapato derecho y la mujer tenía que escupir dentro. Bien, es otro tema que veremos más adelante en Masaje Yevamot. Entonces, en cuanto a la Tumá o en cuanto a Shabbat hay discusión, pero en cuanto a Jalitza no hay discusión. ¿Sí? Veavinan va, ¿sí? Aliba de Man, y preguntamos sobre esto. ¿Sí? Según quién es este sabio, ¿sí? Que dijo Rabbi Yohanan, que estipula su opinión en cuanto a Shabbat y está de acuerdo con su opositor en cuanto a la Jalitza. Dice, Ilema aliba de Rabanán, si estamos diciendo que es
que es Rabbi Yohanan, con los sabios, ni del Inyan Tumá, que dice en cuanto a la impureza de la sandalia, que si se rompió la parte externa todavía se llama un utensilio. Y en cuanto a Shabbat también dice que también es un utensilio, y entonces lo puede reparar y llevarlo. Avaló le jalitzá del Avmanahu, pero no para la jalitzá, que dice que ya no es un keli. ¿Sí? Beatnan, jalitzá shel semol beyamin, jalitzá que será. Si se enseñó en una Mishnah que dice que si la mujer sacó el zapato de la pierna izquierda cuando ese zapato estaba en la pierna derecha, la jalitzá se llama kesherá, es una jalitzá válida. Vela, aliva de Rabbi Yehuda, entonces vamos a decir que es según la opinión de Rabbi Yehuda. Mi delinean tum'a, lav manahu, uleñan Shabbat nami, lav manahu. Vamos a decir que en cuanto a la impureza, no es un utensilio y por eso es tahor. Y según Shabbat tampoco es un utensilio y por eso no lo puedo llevar. Avaló la jalitza de manahu, pero no para la jalitza, que sí se considera todavía un utensilio. ¿Sí? Emar de Amrinan. Es decir, ¿de qué manera vamos a decir? Jalitza shel semol beyamin jalitza que será. Que únicamente, ¿sí? ¿En qué momento podemos decir que si le sacó el zapato de la izquierda que estaba en la pierna derecha, la jalitza es válida? Únicamente, dil milte manahu, únicamente si consideramos que todavía sigue siendo un utensilio. Pero en cuanto a la sandalia, que se le rompió el ozen exterior, le milte lo manahu, entonces no es considerado que sea un utensilio, ya no se considera más como una sandalia, según la opinión de Rabbi Yehuda. De Hama, Rabbi Yehuda, pues así dijo Rabbi Yehuda, en cuanto a la impureza, nifsikah hitzona tahor, si se rompió la correa exterior, es tahor. Alma, laf manahu, entonces entendemos que ya no es un utensilio y por eso perdió su nombre de utensilio y por eso dejó de estar impuro. Entonces responde la Gemara y dice, Leo, la maliba de Rabbi Yehuda. En realidad vamos a decir que esto fue según la opinión de Rabbi Yehuda. Así es como habló Rabbi Yohanan y dijo, ¿sí? Vamos a arreglar un poco la versión. Dice así, dejen la jalitza, y también así ocurre con la jalitza, opina Rabbi Yehuda, que no es un utensilio y no es apto para hacer la jalitza. De acá mashmalan, por eso ven y aprende aquí, de Giambrinan, jalitza shel semol, de Shulyamin, jalitza que será, eja de dilemitle. Es decir, por eso dice que en caso de que le sacó el zapato izquierdo que estaba puesto en la pierna derecha, la jalitza es válida. ¿Cómo va a ser? Cuando ponga el pie en el zapato en el pie correcto. Perdón. Avanzamos. Manahu, entonces se le considera un utensilio, como por ejemplo que la sandalia no está rota. Abalaja, pero aquí, que se rompió la sandalia, ¿sí? Lemitle la manahu. Para este caso no se considera que sea un keli, y entonces la jalitza no sería kasher. Entonces, pregunta la Gemara, Umiyama Rabbi Yohanan, y acaso así como dijo Rabbi Yohanan, que la halajá es según la opinión de Rabbi Yehuda, Veamar Rabbi Yohanan. Si dijo Rabbi Yohanan la halajá que esta Mishnah, la halajá es como aquella Mishnah que no tiene nombre, Udnan, y se enseñó sandal, una sandalia de un zab que se impurificó por midras, Shenifseka Ahad Neoznav Betikna, Tame midras, es decir, que se le rompió una de las osnav, de esos protectores laterales, y vino a repararla, se considera tamé todavía. Es decir, que no perdió el Shem Keli. Si se le rompió la segunda oreja y la arregló, Tahor, entonces ahí ya se vuelve Tahor de esa impureza de Midras. Abaltame Magamidras. Entonces nos dice, Mailab, Lo Shana, Apenimi, Velo Shana, Hitzoni. Entonces vamos a decir así. Viene la Gemara a analizar las palabras de lo que estudiamos al principio sobre el sandal, que se le rompió una de las osnab, una de esas orejas. Y dice así, ¿acaso
No hay una diferencia entre si se rompió la interior o si se rompió la exterior. Y entonces dice, incluso que se rompió la exterior, todavía tiene el nombre de Keli, tiene el nombre de utensilio. Al revés de lo que dice Rabbi Yehuda. Entonces vemos aquí una dificultad. ¿Cómo puede ser que Rabbi Yohanan está fijándolo como Rabbi Yehuda? ¿Sí? Ver esta Mishnah que Jajamim y diciendo que la Mishnah está, es decir, que en la cual no se menciona su autor, sigue la opinión de los sabios. Entonces responde Gemara y dice lo. En realidad no. Penimit Dafka. Estamos hablando únicamente del caso en el que se rompió la interior, el ozen interior. Y entonces pregunta la Gemara, Abal, pero si se rompió el ozen exterior, Ajitzoná, Maitahor, Rabbi Yehuda. Entonces vamos a decir que es Tahor. ¿Por qué? Porque vamos a seguir la opinión de Rabbi Yehuda, porque ya no va a tener nombre de Keli, porque no tengo reparación para ello. Yahi, Adetane, Sefa. Entonces si es así, ¿por qué se enseñó al final? Nifseka, Shniya, Betikna, Tahor, Minamidras. Abaltame, Magamidras. Niplog, Bide. Pero si es así, ¿por qué se enseñó al final de esta enseñanza? Que si se rompió la segunda y la arregló, el utensilio es Tahor del Midrash, pero no de que lo toque un Midrash. Entonces, Niplog, Bide. Ahí es donde tenemos una discusión entre el principio de la Mishnah y el final de la Mishnah. Además de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Nifseka, Penimit, Abal, Hitzonatahor. Es decir, que se rompió la correa interior, pero la exterior no se rompió. En ese caso, es Tahor el zapato. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Abishak bar Yosef, ben Yosef, Tehe Mishnatenu besandal sheyeshlo arba uznaim, ve arba tresiyot. Es decir, vamos a fijar que nuestra Mishnah está hablando de una sandalia, que tiene varias osniot y varias tresiyot. Es decir, en lugar de tener una sola por cada lado, tiene dos de cada lado. Perdón. Tiene dos de cada lado. Muy bien. Y entonces dice, Shelo Lishbor de Barab, Rabbi Yohanan. Y así nos vamos a echar para atrás las palabras de Rabbi Yohanan. Kiata Rabin, cuando llegó Rabin de la tierra de Israel a Babel, dijo, Amar, en nombre de Rab Hanan Bar Abba, Amar Rab Alajá, que Rabbi Yehuda. ¿Sí? Dijo, en nombre de Rab Hanan Bar Abba, que dijo, Rab, la Alajá es como Rabbi Yehuda. Rabbi Yohanan Amar, en Alajá que Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yohanan dijo, la Alajá no es como la opinión de Rabbi Yehuda. Bien. Entonces pregunta la Gemara, ¿Umí Amar Rabbi Yohanan? ¿Y acaso es así como dijo Rabbi Yohanan? Que la Alajá no es como Rabbi Yehuda. Veja, mi de metares Rabbi Yohanan aliba de Rabbi Yehuda, shmamina que Rabbi Yehuda asvirale. De aquello que Rabbi Yohanan explicó según aquello que dijo Rabbi Yehuda, entonces vamos a entender que él piensa como Rabbi Yehuda. ¿Sí? Entonces, responde la Gemara y dice, Omerae ninhu bealiba de Rabbi Yohanan. Es decir, los Emoraim, los sabios de la Gemara, están en discusión. Según la opinión de Rabbi Yohanan, uno dice que fija la halajá como el Jajamim y el otro dice que lo hace como Rabbi Yehuda. Muy bien, seguimos entonces y dice, Nanatam, se enseñó allá. En una Mishnah, en Masejet Kelim. Nanatam, aquí estamos. Muy bien, se enseñó así en una Mishnah en Masejet Kelim. Kol Keli, todo utensilio de madera. Baale Batim, de los Baale Batim, es decir, una persona particular. Shi'uran, que rimón. Es decir, la cantidad, el agujero, si hay un agujero en ellos del tamaño por el que puede pasar una granada, entonces ese utensilio pierde el nombre de utensilio y pierde la capacidad de impurificarse. ¿Sí? Ahora, Bae Rabbi Hizkiya, Nikab, entonces vino a preguntar Rabbi Hizkiya, Nikab,
que motzizait. Es decir, si el utensilio tuvo un agujero del tamaño de una aceituna, y entonces vino y lo arregló, ustamó, vejazar, benikab que motzizait, y después volvió a hacerse un agujero del tamaño para que pase una aceituna, y lo volvió a tapar hasta que se llenó como el agujero para que pase un rimón. Es decir, el agujero para que pase un rimón son como cuatro agujeros para que pasen cuatro aceitunas, o sea, una aceituna, 4 veces, ¿verdad? Amarle Rabbi Yohanan le dijo a Rabbi Yohanan, Rabbi, así es como le llamaba, ¿sí? Shanita lanu sandal shenifseka ahad meoznav, vetiknata me midras, nifseka shniya, vetiknata hor, mina midras, abal tame maga midras. Es decir, nos enseñaste que una sandalia que se le rompió el ozen y la arregló, se mantiene como kelí. Y entonces por eso todavía se puede impurificar. Pero si se le rompió la segunda y la arregló, esta Hor perdió el nombre de Kelí. Entonces, Beamrin Allah, ¿sí? Y nosotros los alumnos te preguntamos, Mai Shena, es decir, ¿cuál es la diferencia entre la primera Ozen que se rompió, de Ha Kaima Shenia? Es decir, que todavía le queda la segunda. Shenia Name Metakna Rishona, es decir, la segunda también viene a considerar que está arreglando la primera. Bien. Ve a Martlan, y entonces nos dijiste, Ale, sobre nuestra pregunta, Panim Hadashot Baulekan, es decir, hay algo nuevo, es decir, este sandal que se impurificó de Midras, es otro sandal, es decir, cuando tú reparaste una y después reparaste la otra, este sandal que se impurificó ahora, primero se rompió una, la arreglaste, ahora se rompió la otra, bien, ¿por qué ahora está Hor? Porque cuando arreglaste la segunda, ¿sí? El sandal que se había impurificado no es este mismo, porque al hacerle estas dos reparaciones, entonces es como si fuese un panim hadashot, como si fuese algo nuevo. A Haname, aquí también, panim hadashot baulekan. En este tema del utensilio que se fue abriendo agujeros, ¿sí? Entonces ahora ya es un utensilio nuevo porque tiene un agujeros como el tamaño para que pase una granada. Careale. Entonces, Hizquilla alabó la respuesta de Rabbi Yohanan, Vekra alab, y le llamó Led Den Bar Inash. Es decir, no eres hijo de un hombre, sino que eres un ángel. Y que de hambre hay quienes dicen que Gon Den Bar Inash. ¿Sí? Amar Rabbi Zera, Amar Rabba Bar Zimuna, Im Rishonim, Bene Melachim, Anu, Bene Anashim, Vein Rishonim, Bene Anashim, Anu Kehamorim. Es decir, si los sabios antiguos eran como, perdón, me he perdido, como hijos de ángeles, nosotros somos como hijos de personas. Y si los primeros sabios eran como hijos de personas, nosotros somos como hijos de asnos. Velo que Jamorosh Rabbi Hanina Mendoza. Y no somos como el asno de Rabbi Hanina Mendoza. Es decir, el asno de Rabbi Hanina Mendoza nos cuenta la Gemara que lo robaron y durante el tiempo que estuvo en casa de los ladrones no quiso comer nada ni beber nada porque sabía que todo lo que había ahí era robado. Y tampoco como el burro de Pinjas Ben Yair. ¿Sí? ¿Qué le pasa al burro de Pinjas Ben Yair? Que evitó comer cebada que no se le había separado el maaser. Bien, no se habían separado los diezmos. Ela que Shear Hamorim, sino que somos como los demás burros. Es decir, que ellos sí que sabían, nosotros no sabemos nada. Muy bien, seguimos entonces con aquello que dijo la Mishnah sobre Nodedot Mai, las cantimploras de Yain y de Shemen, de vino y de aceite. Dice Pshita, es evidente, lo trija, no es necesario enseñar esto. De itle tarte une. ¿Por qué? Porque tiene dos bocas. ¿Sí? Que se doblan hacia adentro para cerrarlo. ¿Sí? Y es suficiente con que uno de ellos se pueda abrir para sacar el vino. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Hadmenayu, basta con abrir uno de ellos. Betule me batlale. Es decir, uno de ellos se va a anular, el otro no. Kamash malan. Por eso ven y aprende que no es así. Que cualquiera de los dos es el que se puede anular, como vimos con el tema del haluk de la mujer.
Muy bien, Kederash el Bazar, la olla de carne a la cual se tapaba y se le ataba un nudo alrededor. Bien, Pshita, esto es evidente. Lo tzrija, no es necesario enseñarlo. De itle shelaja. ¿Por qué? Porque no tiene un tubo por el cual va a salir la carne. Entonces yo, si quiero comer la carne aquí dentro, por supuesto que voy a tener que deshacer el nudo. Mau de tema, ¿qué es lo que yo voy a poder decir? Batule batlala, ¿sí? Voy a tener que deshacer el nudo, ¿sí? Kamash malan. Por eso ven y aprende que está permitido a priori, ¿sí? Deshacer el nudo. Muy bien. Estudiamos en la Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, Koshra Pshita. Es decir, Koshra que era esa cuerda que se pone delante del corral para que no salga el animal. Entonces, pregunta que me dice, ¿esto es evidente? Lo trija, no es necesario enseñarlo. De itle, tarte y sare. Porque este nudo tiene dos lados. Mau de tema. ¿Qué es lo que yo podría haber dicho? Cuando voy a sacar al animal, no voy a deshacer los dos nudos y solamente voy a hacer uno solo. Dejad a Minayu. Atule mi batil kamash malan. Eliezer ben Jacob no viene a sospechar que en el momento de sacarla lo vamos a hacer sacar bedohak, es decir, de una manera tan apretada, y que no va a desatar el segundo nudo de la cuerda. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda. Hemos pasado a la siguiente página, perdón, lo veremos mañana, Bezrat Hashem. Voy a acabar solamente la membrá. Dice Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Dijo Rabbi Yosef que dijo Rabbi Yehuda, que en nombre de Shmuel, alajá que Rabbi Eliezer ben Jacob. La alajá se fija según la opinión de Rabbi Eliezer ben Jacob. Es decir, que está permitido atar las cuerdas delante del animal de esa manera. Amarle a Valle, le dijo a Valle, a Rabbi Yosef, y le preguntó, alajá, mijlal, li pligue, dices, estás explicando esto que la alajá es como él, ¿por qué? Porque hay una discusión, ¿sí? A Marlene le respondió Rabbi Yosef, manaf kalach minach. Dice, ¿qué te cambia? Saber que hay una discusión o no. Si la alajá es como él, ¿qué más te da? Dice, Amarle, entonces le respondió a Valle, Gemara Gemor, Zemorta Teje. Dice, ¿acaso la Gemara es como una canción así que da igual cantar lo que quieras cantar? Dice, no, cuando traes una Shemuá, algo que has escuchado, tiene que ser algo que tiene una necesidad. Entonces, si dijiste a la jaque Rabbi Eliezer, Stam, entonces no está bien, no ganamos nada de ello. Bien, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos Bezrat Hashem Shabbat Shalom, un Mevorach, y nos vemos Motzai Shabbat. Muchas gracias.